Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. En nuestro último podcast vimos la humanidad de Jesús. En la discusión de hoy investigaremos su deidad. En Mateo 1:23 dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Comentario. En Mateo, el bebé que María dio a luz se llama Dios con nosotros. Los maestros datan correctamente en Marcos que solo Dios puede perdonar los pecados. Esto sucede de nuevo en el pasaje de Lucas. Y en Marcos capítulo 2, verso 5 dice: Él, Jesús, dijo a un paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora bien, algunos maestros de la ley estaban sentados allí pensando para sí mismos: ¿por qué este tipo habla así? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y en Lucas capítulo 7, verso 48, dice así: Entonces Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Los judíos afirman: ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Comentario. Esta es una declaración irónica, porque Jesús, como Dios, el Hijo, está parado allí. Y en Juan capítulo 1, verso 3 dice: por medio de él, Jesús, fueron hechas todas las cosas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Comentario. Este pasaje de Juan declara que Jesús fue el creador de todas las cosas. En Juan capítulo 5, verso 22-23 dice: además, el Padre sino que todo el juicio ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Comentario. Este pasaje en Juan dice que todos en la raza humana deben darle al Hijo Jesús el mismo honor que le dan a Dios. El significado obvio es que si honro al Padre como Dios, entonces debo honrar a Jesús como Dios. Y en Juan capítulo 6, verso 44, dice: Jesús respondió: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos ellos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Comentario. En este pasaje, Jesús aplica un pasaje histórico que dice que las personas serán enseñadas por Dios. Asimismo, Él está afirmando que si escuchas a Dios, vendrás a Él. Por el contrario, si no estás escuchando a Dios, independientemente de a quien escuches, no vendrás a Él. Pero en medio de este texto dice: yo lo resucitaré en el último día. Se está atribuyendo a sí mismo el poder divino de resucitar a la gente de entre los muertos. Y en Juan capítulo 20, verso 28 dice: Tomás le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. Comentario. Que uno de los discípulos llama expresamente a Jesús Dios mío. ¿Qué más necesitas para creer que la Biblia enseña que Jesús es Dios? Y en Hebreos capítulo 1, verso 3 dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser. Y en Tito capítulo 2, verso 13 dice: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Comentario. Finalmente en Tito se nos dice que Jesús es nuestro gran Dios. No todos estos pasajes que se encuentran en la Biblia expresan o implícitamente dicen que Jesucristo es Dios. Pero estos son textos de muestra que, leídos inductivamente, presentan declaraciones fácticas que revelan la deidad
de Cristo Jesús. Es difícil imaginar cómo una persona sincera podría afirmar que a Jesús nunca se le llama Dios. En ninguna parte de la Biblia. Los que afirman tal han creído en su ideología en lugar de la Biblia. Discusión. Leer inductivamente significa que no interpretamos cada pasaje individual por cada otro pasaje para tratar de reconciliar y explicar toda la Biblia de acuerdo con una sola teología o incluso ideología. Esta gran literatura revela acerca de Dios. Nunca pretende revelar todo acerca de Dios, pero revela lo que es necesario que entendamos. En Isaías 55:89, Dios dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Si la Biblia revela hasta cierto punto quién es Dios y cómo es Él, tales declaraciones claras deben aceptarse como escritas. Y si es posible, trataremos de reconciliar estos pensamientos elevados con la razón humana más adelante. En resumen, Bardo Biblia no obtiene información sobre Jesús de la religión o de alguna teología desarrollada en el pasado. La Biblia misma, en su llana expresión literaria en el texto, es la fuente de todo el conocimiento revelado de Dios. Somos arqueólogos literarios, tratando de llegar a esa fuente. Una vez que sepa lo que dice la Biblia, porque la ha leído o escuchado sus enseñanzas claras por sí mismo, ya no dependerá de la ideología religiosa para obtener información. Entenderá lo que dice la Biblia. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios, al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico: BibleBardUS@gmail.com. Eso es BibleBard@gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.